México segundo suministrador de petróleo para Cuba. México se confirmó como el segundo mayor suministrador de petróleo de Cuba, solo por detrás de Venezuela, después de que ayer llegó a la ciudad cubana de Matanzas el tanquero Vilma, de Gaesa, con un cargamento de 390,000 barriles de crudo mediano mexicano. Diario de Cuba publicó ayer que, de acuerdo con información confirmada a ese periódico por Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas y uno de los mayores conocedores del tema, el barco arribó a la base de supertanques ayer en la mañana. Como es habitual, la prensa oficial no se hizo eco de tal arribo, dice Diario de Cuba. Según los datos compartidos por Piñón, el Vilma, uno de los tanqueros de conglomerado empresarial de los militares cubanos Gaesa y que navega con la bandera de la isla, salió de la terminal petrolera mexicana de Pajaritos. Se trata del segundo viaje de ese buque a Cuba. Desde México, en poco más de un mes. El 6 de agosto atracó en Cienfuegos procedente también de Pajaritos, según la plataforma de seguimiento de barcos Vessel Finder. De acuerdo con un monitoreo de tanqueros realizado por Reuters en agosto, en julio último, el Vilma hizo otros 2 viajes desde la terminal mexicana Pajaritos a las refinerías cubanas de Cienfuegos y La Habana respectivamente. Según la plataforma de análisis financiero Refinitiv Eicom, el buque transportó anteriormente crudo y combustible venezolano a Cuba, pero ahora es utilizado con más frecuencia para el trasiego entre México y la isla. El Vilma estuvo el 15 de julio en el puerto mexicano de Coatzacoalcos y el 11 en Pajaritos. Entre el 5 y 7 de julio había permanecido en Matanzas. El petrolero Delsa, también de Gaesa, entregó crudo mexicano desde Pajaritos a Cienfuegos en junio y luego zarpó hacia Venezuela, donde cargó petróleo en la terminal de José, que trasladó a Santiago de Cuba el 1 de agosto. Aparte de los anteriores, el buque bicentenario de la petrolera estatal mexicana Pemex ya realizó al menos 4 viajes de México a Cuba este año, según los datos referidos. En total, México habría suministrado a Cuba unos 13,000 barriles diarios de crudo ligero Olmeca entre abril y julio, para sumar 2 millones de barriles de petróleo en ese periodo. Esta variedad se adapta mejor a las viejas refinerías cubanas que el petróleo pesado venezolano. Según Reuters, el Vilma y el Delsa, bautizados en honor a la fallecida esposa de Raúl Castro y a la generala Tete Puebla, respectivamente, son de los pocos petroleros cubanos que no han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC, por sus siglas en inglés. En los últimos años, Venezuela ha tenido problemas para producir suficiente combustible a fin de cubrir sus necesidades internas, reduciendo sus exportaciones. Sus envíos a Cuba este año hasta julio cayeron a 55,000 barriles diarios, desde casi 80,000 que trasegaron en 2020. En agosto cerraron con un alza con 65,000 de crudo, fuel, oil, gasolina y gasoleo. México solo había enviado esporádicamente cargamentos a Cuba por razones humanitarias hasta este año. Ello ha levantado sospechas de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudiera estar pagando también con combustible por los médicos de la isla enviados a ese país. La crisis de combustible que afronta Cuba, acentuada a partir de abril último, obligó a La Habana a buscar nuevas fuentes de suministro como Brasil. Por su lado, Rusia anunció en junio un acuerdo para que la empresa petrolera Rosneft suministre a la isla 1,64 millones de toneladas de petróleo y productos derivados anuales. El primer tanquero con combustible ruso partió a mediados de ese mes del puerto de Tuapse, en el Mar Negro, con destino a Matanzas. Cuba ha estado recibiendo cargamentos de combustible de Rusia con cierta regularidad desde el año pasado,
A fines de mayo, el supertanquero Limo, con bandera de Camerún y procedente de la nación euroasiática, con un estimado de 800.000 barriles, llegó al puerto de Matanzas. Pese a ello, durante las últimas semanas las autoridades cubanas han reportado apagones por déficit de generación, debido, entre otras cosas, a la escasez de combustible para echar a andar los grupos electrógenos, motores a base de fuel oil y patanas turcas, con los que complementarán la respuesta a la demanda eléctrica nacional, que no pueden ofrecer sus depauperadas termoeléctricas, la mayoría consumidoras de petróleo pesado extraído en Cuba. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.